Buenas noches, sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga. Y bueno, no hay nada más placentero que recibir a alguien que uno puede darle la categoría de amigo. La palabra amistad es perdurar en la vejez, ser incondicional, durar muchísimos años sabiendo que uno puede tener un interlocutor, uno puede tener un cómplice, uno puede tener un socio. Y si aparte de estas características hay una enorme brillantez y inteligencia, el punto es de plenitud. Esto que digo es la maestra Isabel Revuelta, que es verdaderamente alguien para mí excepcional. Ay, maestro, qué cariño, gracias, absolutamente recíproco, de verdad, gracias por la invitación. No, el placer es mío. Y vámonos al grano porque el tema a usted la toca de sobremanera. Sí. Siempre he pensado que hay mexicanos que han hecho tanto por su país y después quedan en el olvido. El deporte de la memoria en este país es selectivo, solamente se van hacia la parte despreciable de los seres humanos. Parecería ser que si quieres tener un lugar en la historia, sé terrible, obscuro y dañino, para que te sigan mencionando y sigas vivo. Pero hay seres con una enorme plenitud que desarrollan grandes cosas y ayudan a que este país, o ayudaron a que este país dejara de ser un ranchote en un momento dado, ¿sí? Como decía Diego Rivera, este es un pueblote, y duró muchos años como pueblote. En 1967 fue la primera vez que yo escuché su nombre, yo tenía 12 años de edad, y era él el responsable de coordinar los Juegos Olímpicos, un arquitecto. Y lo primero que a mí me llamó mucho la atención fue un concepto, la Olimpiada Cultural. Independientemente de ser arquitecto y las cosas que construyeron, ese concepto ahora lo veo con los años y digo, ¡qué grandioso! Estamos hablando de un hombre de gran calibre, el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. ¿Qué figura, no, señora? ¿Qué figura, maestro? Y como dice usted, ¿qué momento le toca vivir? Porque eso es importantísimo. Estuvo a la altura, se escucha mucho decir en la historia, estuvo a la altura del momento que le tocó vivir. Pero si uno ve siglo XX, porque además nos gusta mucho por morbo, buscar lo deleznable de los personajes, y sin embargo hay mucho que rescatar en ese siglo XX. Efectivamente, hubo un sistema político que termina en una terrible perversión, sin embargo, hubo infraestructura, hubo cosas brillantísimas. Otra forma de decir que ya no estábamos en un pueblote es decir, dejar de vernos el ombligo. Los mexicanos somos muy dados a ver nada más lo que está sucediendo. Estábamos encerrados. La frontera estaba cerrada, había procesos de economía, el desarrollo sustentable, y todo era hecho en México. Así es. Y hubo que abrir fronteras, llamar al mundo. Llamar al mundo. Ahora, estábamos ya en una época políticamente complicada porque estábamos en este estado autoritario que iba a dar un tinte terrorífico en el movimiento del 68, pero culturalmente Pedro Ramírez Vázquez está a la altura de decir, esto es México. Esta es su cultura, esto es lo que somos. Y esas Olimpiadas, que además son muy vituperadas porque México tenía una herida muy grande políticamente con nuestros jóvenes, pero la parte cultural es sumamente rescatable, porque no nada más participa él, sino se llena y se rodea de una cantidad de gente de esa generación que le da a México un sentido de pertenencia y de orgullo. Yo lo voy a decir, por ejemplo, mi padre. Mi padre me platicaba de las Olimpiadas, mi mamá me platica de las Olimpiadas, y era un momento de esplendor para México, era un momento de decirle al mundo, esto es lo que somos. Una muestra. Tenía yo un grupo de preservación del patrimonio cultural, una clase que yo daba, y una de mis alumnas decidió hacer un trabajo sobre la ruta de la amistad. Estas esculturas que ahora están perdidas en la selva urbana. En la selva urbana, están representados los países con estas vanguardias, con estas arquitecturas, con estas esculturas, el arte en su máxima expresión, pero el arte de ese momento, el moderno, el arte que emanaba de esa hermandad, que finalmente los Juegos Olímpicos tienen eso, ¿no? Desde su fundación, pero fíjese, usted es mucho más joven que yo, 1000 veces más joven que yo. Pero este espacio de la Avenida de los Insurgentes era descampado, solamente había piedra volcánica y de repente empezaron a aparecer arquitecturas modernistas, urbanísticas, muy extrañas para nuestra forma de ver el mundo. ¿Y en qué acabó un día mi familia subiéndose a un carro para recorrer
toda la avenida Insurgentes viendo los monumentos de la Ruta a la Amistad, monumentos que fueron de gran impulso y de gran sentido de innovación urbanísticamente hablando. Ahora todos perdidos en medio de junglas, creo que uno está metido dentro de una escuela, ¿sí? Y ese mundo verdaderamente era impresionante, era un camino muy peculiar hacia muchas otras cosas. Y un lenguaje, maestro, porque además un lenguaje pasado. Ahora tenemos una escultura de Checoslovaquia, ya no existe ese país. Entonces los procesos históricos están plasmados ahí con nostalgia. Y ahora que usted habla de ese urbanismo, quiero hablar de otro mexicano así rápido, pasando por Pedregal. Luis Barragán, el arquitecto Luis Barragán. El ícono, el maestro de muchos. El maestro de muchos, ingeniero, pero con un arte y con una pasión por cómo se vive. La arquitectura es respetar tu entorno. Barragán se reía de esta arquitectura que en México tenía muchos cristales y era, digamos, copiada de países escandinavos donde un rayito de sol hay que magnificarlo. Aquí era todo lo contrario, un funcionalismo que después no funciona y hay que ponerle el aire acondicionado por afuera de la fachada. Él hablaba de sus haciendas, él hablaba de lo que había vivido en ese México, en Jalisco. Y sí está impregnado de Le Corbusier y de Mies van der Rohe, de todas estas corrientes internacionales de arquitectura. Él diseña el Pedregal de San Ángel utilizando la lava volcánica, utilizando el entorno, utilizando la arquitectura internacional. Vale mucho la pena estudiar a Luis Barragán. Y regresando a Pedro Ramírez Vázquez, también se rodea de lo más vanguardista. Entonces hablamos también de un mexicano que se llama Francisco Eppens, muralista, que además hace unas obras fantásticas en timbre, sus timbres. ¿Cómo es posible que un muralista haga en algo tan pequeño? Bueno, pues en eso refleja una estética del triunfalismo soviético. Estas grandes esculturas del hombre como la madre patria, inalcanzable, impoluta, inmaculada, pero viendo al futuro, los obreros realmente santificados de alguna forma, ¿no? Entonces, esa estética internacional también permea la Olimpiada y se emite un timbre fantástico para conmemorar lo que era México. Entonces, tenemos a un Francisco Eppens con esa estética maravillosa. Señora. Y también tenemos al Op Art y el Pop Art. Sí, ahí, perdóneme, disculpe que le interrumpa, me interesa mucho hablar de Wyman. Así es. Es un notable diseñador, él es un hombre que ve las cosas, lo gráfico le parece verdaderamente fundamental. Esta unión de los conceptos que tenía urbanísticamente Ramírez Vázquez. Vaya, mire, el Museo de Antropología por sí solo será algo destinado a la eternidad. Sí. No lo pensó así Ramírez Vázquez, pero está destinado a la eternidad. Ya lo dice la poesía de Nezahualcóyotl, el mural de Tamayo, eso es grandioso. Sí. Cuando veo el Estadio Azteca como sentado como oso cansado, ¿sí? Yo digo, este está igual de grande que yo, pero todavía se sigue sosteniendo. La alberca olímpica, el Palacio de los Deportes, cosas que se quedaron como elemento. Y la Basílica de Guadalupe, que armó un escándalo en su fantástico, tiempo. Porque también era transgresor el arquitecto. Ese hombre, esa potencia de su despacho y sus socios arquitectos se unieron a estos gringos. ¿Sí? Porque no sé, creo que Wyman era gringo. Sí, norteamericano. Y empiezan a sacar una gráfica que se queda y todavía es vigente. Sí. Creo que el metro heredó esa gráfica y todas las estaciones del metro tienen esta gráfica marcada por ese señor Ramírez Vázquez. Exactamente, porque además es la época de las infraestructuras, es la época de dejar algo de obra. Todas las obras que usted acaba de decir. También ya veníamos de un viaducto, veníamos del periférico, se tenía esta idea de dejar infraestructura, de dejar huella, de la modernidad. México tenía que entrar a la modernidad. Entonces, cuando llega Wyman y ve un metro que está a punto de explotar, porque realmente era una gran ciudad que merecía un metro, entramos tarde a esta tradición, resulta que la gráfica del siglo XX, la estética de la gráfica del siglo XX está plasmada en esos íconos, que solamente ver el ícono de la estación, tú te sentías relacionado a lo que tenía que ver
con la ciudad, con lo urbano. ¿Se fija cuánta raíz, Sí, cuánta señora, pertenencia? Uno entendía por qué había un metro Chapultepec Sí. y lo que significaba el símbolo de el metro Sevilla, Claro. que era el último resto de un acueducto. Ahí estaba. Todo lo que significaba Pino Suárez nos remontaba a querer leer. Exactamente, con una imagen, pero además también le gusta mucho a Wyman nuestra tradición prehispánica, nuestros glifos, porque ya había existido en nuestra historia una forma de identificarnos y una forma de hablar estéticamente de lo que éramos nosotros. Queda encantado y algunas estaciones tienen esos glifos prehispánicos. También resulta impactado por esa cultura. Y el optical art, que también Wyman lo desarrolla muchísimo, Sí, claro. el logotipo de México 68, que parece que se repite varias veces, forma parte de esta vanguardia en el mundo del efecto óptico, el sentirte hipnotizado por el ojo, por esta réplica del logotipo. Si me permite decir algo, ese logotipo fue inesperado e inusual. Sí, novedosísimo. Porque las Olimpiadas venían de un enorme sentido de tradición. Así es. O sea, veníamos de una Olimpiada llena de tradición, que creo que era la Olimpiada de Tokio. Sí. Y la enorme desconfianza que había con México, de si podíamos o no podíamos. Y yo le quiero decir una cosa, porque me refiero a eso, lo que significaba ese logo. Mire, señora, en la colonia Condesa, donde yo vivía muy chico, en esa época, de repente alguien puso una raya amarilla por la avenida Mazatlán. Una raya amarilla. Cuando averiguamos, la bola de chismosos mexicanos que vivíamos en la Condesa, decían, es que por aquí van a pasar la carrera de la caminata, de los 50 kilómetros o 40, no me acuerdo, pero los que caminan así muy gracioso. Señora, lo más enternecedor, todos pintaron sus casas, arreglaron las banquetas. Todas esas personas estaban enloquecidas porque por ahí iba a pasar la caminata y la ciudad estaba impecable y la cortesía era impecable y un turista era tratado como un ser importantísimo por todos nosotros. Claro, ¿y qué queríamos enseñarle, maestro? Lo que somos. Si no lo llevábamos a las pirámides, ya lo llevábamos a la UNAM, y si no, sí fue una fiesta, y fue una fiesta basada en nuestra cultura y en la cultura internacional. Realmente estuvimos a la altura del movimiento internacional cultural. Y ya nada más para acabar con una obra que a mí me parece realmente emblemática de Pedro Ramírez, es la Basílica de Guadalupe. Todos los mexicanos somos guadalupanos, quizá tenemos otra religión, pero si hay un símbolo que heredamos justamente de este mestizaje, el 12 de diciembre, y de este sincretismo, es la Virgen de Guadalupe. Entonces imagínese, maestro, menudo paquete que se avienta Pedro Ramírez. Y el escandalazo que se aventaron. Te puede gustar o no arquitectónicamente, pero es hasta enternecedor la forma en que la hace, porque tiene que ser una gran, digamos, como una gran cobija, como una gran estructura que tuviera a toda la gente reunida. ¿Y sabe en qué se inspira mucho? En las capillas exteriores, las capillas posas de los atrios virreinales. Claro, de aquello que era el preámbulo para que la gente no temiera a entrar a una iglesia. Exactamente, maestro. Mi querida señora, el tiempo y la historia nos comen, hay tanto por decir, pero creo que haber tocado esta figura a mí me provocó muchas emociones por los 13, 14 años donde él vivió una gran plenitud. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Al contrario, maestro. Se nos quedó doctor Ignacio Chávez, una gran cantidad de personas que luego espero que los toquemos. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias. Y solamente recuerden, en este país fue creado por seres humanos que tal vez no participaron en la política, ¿sí? Y no haber participado en la política les dio una enorme grandeza y un espíritu de trascendencia, porque en lo único que pensaban no era en el factor utilitarista, sino en hacer de su país lo que nos hemos prometido, un gran proyecto de nación. Y los esperamos el siguiente sábado, aquí, en este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga. Gracias, maestra. Muy gentil.